Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Muy buenas noches. Hoy es 21 de mayo, día feriado, el Día de las Glorias Navales, y los queremos acompañar también con un noticiero, con TVU Noticias de sábado, revisando lo más relevante de esta semana en materia informativa en la región del Biobío y en el país. Comenzamos con los titulares. Le vamos a contar el trabajo de los convencionales constituyentes en el norte, que están en la etapa de armonización y difusión del borrador de la propuesta de la nueva Carta Magna. Y también le contaremos acerca de la entrevista exclusiva que le dio a los medios UDEC Pablo Milad, presidente de la ANFP, el mandamás del fútbol chileno. Se refirió a la crisis del arbitraje, al nuevo DT de La Roja, eso y mucho más en breve. Bueno, hoy es 21 de mayo, una fecha que no es cualquiera, más allá de si usted en su casa le da importancia a estas conmemoraciones que están ligadas a lo militar, en este caso a la Armada y su historia. Pero me refiero a que no es cualquier fecha porque es un 21 de mayo donde se ha vuelto a celebrar y conmemorar a los héroes navales de nuestro país de manera presencial, con desfiles en diferentes ciudades. El presidente Boric también estuvo presente. Ya, por lo tanto, la pandemia en algunas ciudades donde los casos no son tantos ha permitido que la Armada haya vuelto a celebrar o a conmemorar un nuevo 21 de mayo, que es un día en el que se recuerda el sacrificio de Arturo Prat Chacón. El combate naval de Iquique no fue una victoria para Chile, vinieron otros que sí fueron victoria y que le dieron a Chile el triunfo en general en la Guerra del Pacífico, pero del 21 de mayo en específico se recuerda el sacrificio de Prat, que dio la vida por sus ideales, por lo que él creía, y murió arriba del Huáscar. Bueno, este 21 de mayo, en estos tiempos de pandemia, se vuelve a conmemorar entonces de manera presencial, y aquello marca también un hito después de estos años de crisis sanitaria, después de los peores años de la crisis sanitaria. Vamos con lo siguiente, con el siguiente mensaje que habla justamente de aquello, del sentido del 21 de mayo de este año 2022. Bueno, primero decirte que el 21 de mayo tiene un sentido muy profundo dentro de todos los chilenos. Arturo Prat es la figura trascendental, yo diría, y transversal, que desde todos los sectores, ¿verdad?, reconocen en él el gran héroe, el gran ciudadano, el gran republicano. Ya si uno analiza la vida de Prat, se va a dar cuenta de cosas muy interesantes, como fue su tesis para ser abogado, ya el primer marino en transformarse en abogado, y preocupado sobre el tema electoral, ya sobre la privacidad del voto. Era un hombre que también realizaba clases a personas que no tenían conocimiento de leer y escribir, ya cargas gratuitas, ya para esos efectos. Entonces un hombre con muchos sentidos también social, muy conectado con la realidad de su país. Está en nuestro ADN como chilenos, ya en lo que es una fiesta republicana. ¿Ya? Y también se volvió con la actividad que hacen los bomberos la noche antes, ¿ya? También se dio también ahora en la Plaza Sotomayor. Así que me parece muy bien que vuelvan todos estos sentimientos, estas actividades, ¿verdad?, patrióticas, que es lo que nos hacen, ¿verdad?, recordar lo que fueron nuestra historia, nuestras figuras, nuestras raíces, nuestra tradición. Comenzamos a revisar las noticias. Ya terminó el trabajo de la Convención Constituyente en lo que se refiere a la discusión de las normas que van a ir en la propuesta de Carta Magna. Ya se terminó esa extenuante labor y ahora se trabaja en el proceso de armonización, la introducción, el índice, el preámbulo, como se llama. Y bueno, los constituyentes estuvieron esta semana en el norte de Chile comunicando justamente esta etapa, que es la última de su trabajo como convencionales.
El borrador de la nueva Constitución está conformado por 499 artículos permanentes que pasarán a la Comisión de Armonización. Este lunes comenzaron a funcionar las comisiones finales para la armonización de las normas transitorias y de preámbulo. En las ruinas de Huanchaca, la presidenta de la Convención Constitucional dio el vamos a la etapa final del proceso constituyente. Donde nos hemos desplazado el Pleno de la Convención Constitucional para poder dar inicio a esta semana territorial de visitas, salida al Pleno a la región de Antofagasta, donde ya van a sesionar las 3 comisiones, armonización, transitoria y preámbulo en las capitales provinciales de la región. Y además vamos a tener 3 comitivas que nos vamos a distribuir por toda la región para poder tener reuniones con vecinos, con organizaciones sociales, niñas, niños, adolescentes, con trabajadores y también con autoridades para dar a conocer el borrador de la nueva Constitución. En esta última semana hubo varios hitos, como por ejemplo la eliminación del Tribunal Constitucional, la eliminación del estado de emergencia y la ratificación del sistema político con presidente de la República y 2 cámaras, aunque sin el Senado. La creación del Sistema Nacional de Salud único y la consagración del derecho de los padres y madres a elegir el tipo de educación de sus hijas e hijos. Ya estamos en Antofagasta para inaugurar esta semana de trabajo territorial, pero a la vez también de inaugurar el trabajo de la Comisión de Armonización de Transitorias y Preámbulo. Nosotros vamos a sesionar en Calama. Esperamos también tener la oportunidad de interactuar con la comunidad y de dar a conocer el trabajo de la Convención Constitucional. Es una semana de trabajo, pero también queremos demostrar que podemos hacerlo desde cualquier lugar de Chile. En un breve recorrido por las calles de Concepción consultamos a la comunidad si ha leído el trabajo de la Convención Constitucional hasta ahora y si cree que es necesario estar informados al momento de sufragar en el plebiscito de salida el próximo 4 de septiembre. La verdad, no, porque como soy contador, entonces estoy en proceso todavía de hacer la renta. Recién ayer me mandaron el PDF, así que hoy igual tengo tiempo para leerlo, así que sí, igual tengo que tener cosas en la U, pero por supuesto que voy a tener tiempo para leerlo, y tengo que hacerlo. ¿Crees que hay que estar informado para votar? Obviamente, pues, tanto apruebes o rechaces tienes que leerlo, no puedes rechazar algo sin leerlo y tampoco aprobarlo. ¿Pretendes leerlo para estar informado al momento de votar? Sí, yo creo que sí. ¿Has leído el borrador de la nueva Constitución? No. ¿Has leído el borrador de la nueva Constitución? No. La verdad, no, hasta el momento no lo he leído realmente. ¿Y piensas que hay que estar informado, leerlo antes de votar? ¿Qué opinas con respecto a eso? La verdad, si es por el tema de estar informado, votar, sí es algo bastante relevante que, bueno, yo igual he pecado en el hecho de no leerlo, pero pienso eso, que es bastante relevante antes de ir a votar, antes de opinar algo, informarse mucho del tema, ya sea constitucional, sea lo que sea, hay que informarse antes para poder tener voz. Lo descargué ayer para leerla. Genial. Así que he leído solo los resúmenes. Pero lo encuentro súper necesario, sobre todo porque creo que hay mucha información dando vueltas y una forma como de informarse de manera concreta, encuentro yo, y tener una opinión propia es como revisar el borrador y leerlo. La Convención Constitucional continuará su semana de trabajo en Antofagasta, Tocopilla, Calama, Mejillones, entre otros sectores del norte de Chile, así como fue la visita a la región del Biobío en noviembre del 2021. Bueno, vamos a otro tema que preocupa porque Chile agotó su giro ecológico. Tiene un sobregiro ecológico. ¿Qué significa esto? Que en materia de medio ambiente, de contaminación, no estamos bien ya y lideramos lamentablemente en el continente. Mire. Cuando hablamos de sobregiro en economía, claramente es sinónimo de endeudamiento. Si aplicamos el mismo término para el medio ambiente, se traduciría en menos vida para la Tierra. En la calle, las opiniones son bastante pesimistas sobre cuánto tiempo le queda al tercer planeta más cercano al Sol. Le queda muy poquito. ¿Por qué? Porque las mismas personas tienen la culpa. Así como vamos poco, poco. ¿No nos preocupamos mucho del planeta o sí? No. ¿Cuidamos el planeta o no? No. El planeta está contaminado. Y ¿Quiénes son los culpables? nosotros mismos. Consumimos mucho, entonces el mercado no regulado crea productos que son nocivos para la salud del planeta, por así decirlo.
Si nos vamos a la definición más purista de sobregiro ecológico, diríamos que es el periodo de tiempo en que la humanidad ocupa los recursos naturales que el planeta es capaz de generar en un año, una especie de biocapacidad. Hoy Chile acaba de ocupar todo, no alcanzó ni para la mitad del año. Generamos una huella ecológica muy grande para el planeta, y eso significa que si todo el planeta viviera como vivimos los chilenos hoy día, que no tenemos un gran nivel ni calidad de vida, ¿no es cierto? Necesitamos 2,5 planetas al año, ¿ya? En términos de los recursos. Entonces, esto nos implica que tenemos que ir drásticamente modificando nuestros modos de vida y nuestra forma de relacionarnos con los recursos que nos entrega la naturaleza. Hoy las hojas caen y simbolizan el otoño, estaciones que gracias al cambio climático no son tan marcadas como antes. Este fenómeno llegó para quedarse y hay que revertirlo, aunque hay poco tiempo. Sí hay esperanzas en materias legislativas que cuidan el medio ambiente. Ahora algo bueno es que ya salió del Tribunal Constitucional, ¿cierto?, la ley de cambio climático, así que en unos días más ya debería estar promulgada en el diario oficial y ya deberíamos empezar a ver cómo la vamos a implementar. Y ahí vienen grandes desafíos, sobre todo a nivel local de los gobiernos regionales y de los municipios. ¿Por qué? Porque cada municipio va a tener que tener su plan de adaptación y mitigación. Y sabemos que cuando estamos hablando de cambio climático, estamos hablando también de biodiversidad, está todo relacionado. ¿Hay esperanzas o no para el futuro del planeta? Le preguntamos a la gente las acciones a seguir, además de energías renovables y la conversión a la electromovilidad. Los más jóvenes destacan con sus respuestas. Cuidando las plantas, cuidando los árboles. Los animales. También. No botando basura a la calle, a las playas, que es lo que más se contamina siempre. Nuestro país es el primero de Latinoamérica en acabar con su chequera ambiental. El medio ambiente dice a gritos, cuídenme y respétenme. El mundo sigue girando y Chile tiene una deuda pendiente porque Argentina y Perú, entre otros, aún tienen saldo positivo. Incluso China, una de las grandes potencias económicas del mundo. A reflexionar. Y en materia de salud, bueno, la hipertensión es una patología silenciosa. Mucha gente no sabe que sufre de hipertensión y los que saben se llenan de remedios. Es una patología crónica y que hay que prevenir. Que no sea de todos los días, ahí está lo difícil. Resistirse a los completos, sándwich y cambiarlos por verduras y frutas. Pero quizás después de estas cifras querrá hacer algunos ajustes a su alimentación. Según el MinSal, al 2019, la estadística más actual que se tiene, 1 de cada 4 personas tiene la presión arterial alta y cerca de 30.000 personas mueren en Chile por enfermedades derivadas. Bueno, la hipertensión arterial es una patología que tiene una predisposición hereditaria, pero también se predispone por los hábitos de vida de las personas, sobre todo por los estilos de vida saludables, la alimentación y la actividad física. Actualmente tenemos en control a 2.500 pacientes, pero según nuestra población per cápita en el CESFAM deberíamos tener diagnosticada cerca de 7.000 pacientes con hipertensión. Por lo tanto, tenemos una tarea por delante de pesquisar a las personas, que nos involucra a nosotros y también a las personas de acercarse, realizarse su examen de medicina preventiva, de confirmar esta patología. En la región del Biobío, 2.473 personas fallecieron en 2019 por enfermedades cardiovasculares que pueden ser asociadas a la hipertensión arterial. Si comparamos, en estos 2 años de pandemia se han registrado 3.608 fallecimientos confirmados por COVID-19. Fuimos hasta el CESFAM Tucapel y preguntamos azarosamente a los pacientes si tenían hipertensión o no. Y adivine qué. Todos los entrevistados sufren de esta patología. Sí, tengo que venir a tomarme la presión ahora, esta semana que viene, todos los días, porque parece que la tenía un poquito elevada. Sí, medicamentos que me dan aquí en el CESFAM y trato de cuidarme con la sal, fumo harto, eso trato de dejarlo. ¿Y viene a sus controles? Sí, ahora andaba en control. Ahora estoy esperando que me atiendan acá para que me den una horita más después. Tengo hipertensión, tengo diabetes, tengo todas las que en este mundo. ¿Y cuida su alimentación? ¿Qué cosas consume?
la verdura más que nada. Comer sano y hacer actividad física es una de las tareas principales para los pacientes que sufren de hipertensión. Por eso el tratamiento debe ser integral. Tomar medicamentos no es suficiente. Entonces la dieta, como le decía yo, tiene que ser liviana, ojalá exentas de grasas, evitar carnes grasosas, frituras en general, exceso de dulces también, porque generalmente ese tipo de paciente le gusta mucho comer hartas frituras, hartos dulces, ¿ya? Y lo principal, alimentación a sus horas. Ese parece ser el gran problema, la falta de pesquisaje y de compromiso por parte de los pacientes para controlarse. Así que acuda a su centro asistencial más cercano, haga actividad física, deje el cigarro y coma de forma nutritiva. Mucho taco hoy día, no sé qué es lo que pasó, mucho taco, vengo de Coronel, pero terrible. Todos los días hay problemas aquí en San Pedro. Estamos de vuelta para contarles que finalmente, y como ya seguramente lo sabe, el gobierno decidió decretar estado de excepción constitucional para lugares de la macrozona sur, en lo que toca a la región del Biobío, para la provincia de Biobío y también para la provincia de Arauco, decisión que marca un giro en la política del gobierno y que generó, por supuesto, muchas reacciones. La presencia de personal del ejército en la provincia de Arauco y Biobío en la denominada zona roja vuelve a ser protagonista y estas son las reacciones. El gobierno ingresó a la Contraloría la declaración del estado de excepción constitucional, el mismo que dijeron no sería implementado en su gobierno. Finalmente el anuncio iría aparejado a un plan mayor denominado Buen Vivir. ¿Puede funcionar el buen vivir y tener resultados sin el estado de excepción? Nuestro objetivo es poder llegar a que eso sea así. Sabemos que en este momento tenemos una situación que es una situación compleja y por lo tanto tenemos que asegurar las rutas y las vías de suministro y eso es lo que estamos haciendo mediante el estado de emergencia. Un plan acotado, se ha dicho, a las rutas y otras infraestructuras, pero en general para el gobernador regional del Biobío, las medidas del gobierno llegan tarde. Se tomó una decisión, se tomó un compromiso, ese compromiso no se pudo verificar porque hubo discrepancias en el seno de la coalición de gobierno, particularmente con sus parlamentarios, podríamos decir, de los que apoyaron en la primera vuelta al presidente Boric, y se termina 2 semanas después aplicando algo que se podría haber hecho el primer día. Si bien algunos parlamentarios de la región también calificaron la medida adoptada como tardía, en el fondo valoraron su anuncio, pero también con algunas críticas. Evidentemente se va por el camino correcto y se escucha la demanda de la ciudadanía respecto de tener más seguridad. El gobierno dejó su tosudez de lado y decidió aplicar esta norma de inmediato. Me preocupa el que sea acotado, que prime una ideología fracasada por sobre la seguridad y tranquilidad de los chilenos. Se demoró días que se perdieron y esos días que se perdieron atentan contra las personas, contra sus vidas, contra su integridad. Desde el mundo privado, la presencia de militares en la zona generaría tranquilidad para el desarrollo de la actividad productiva. Esperamos que las medidas anunciadas por el gobierno contribuyan a detener estas bandas delictuales y traer la paz a todos los vecinos que vivimos aquí en el sur de nuestro país. Nos parece muy bien la decisión tomada, pero también nos parece importante hacer ver que este mismo problema también está atacando en rutas secundarias y rutas rurales.
Una vez que entre en vigencia el estado de excepción, la renovación del mismo dependerá del Ejecutivo, aunque la segunda renovación y las que vengan después deben ser vistas por el Congreso. Bueno, agregar que luego de que ya se enteraran de este estado de excepción que tomó el gobierno, decisión del presidente Boric, vino toda la polémica por la salida del contraalmirante Parga, reemplazado por Juan Pablo Zúñiga. Eso también generó reacciones, pero el presidente decide sacar a Parga de la jefatura de la defensa en el Biobío, producto de el caso de Manuel Rebolledo, por el apoyo que dio Parga en su momento a el marino que atropelló a Manuel Rebolledo. Recordemos que por ese atropello este joven de Talcahuano murió, y Camila Vallejo, la vocera del gobierno, ha señalado que el Ejecutivo está en la defensa siempre y del lado de los derechos humanos. Vamos con otro tema importante, porque por primera vez se reunieron representantes de los museos de la zona. Todos los museos, o prácticamente la gran mayoría, confluyeron en una reunión de sus directivos. ¿Para qué? Para hablar de esta etapa post pandemia, donde muchos ven la luz para recuperarse. En estos lugares se encuentra nuestra historia, fragmentos de la vida de nuestros antepasados y que nos ayudan a entender el presente. En la región del Biobío hay 25 museos, 18 en la provincia de Concepción, 4 en Arauco y 3 en la del Biobío. En el Día Internacional de estos centros culturales, representantes de 16 museos de la zona se reunieron para construir una agenda en común y paliar los desafíos del mundo cultural. Su objetivo es poder tener esta red colaborativa de espacios y poder ayudarnos y potenciarnos en la región del Biobío. La pandemia nos ha golpeado muy duro a los espacios culturales, a los museos, a los centros culturales. Por lo tanto, este primer encuentro histórico ya con la presencialidad es relevante para poder convocar a la comunidad de los diversos museos a que participen de estos espacios. Primer encuentro que se desarrolló en la Universidad Católica de la Santísima Concepción y que reunió el pasado carbonífero, industrial y las raíces de distintas comunas. El museo, que posee la colección de pinturas chilenas más completas del país, también estuvo presente. Hablamos de la Pinacoteca. Hay una necesidad de agruparse, de generar una agrupación, de colaborar, de compartir experiencias, de también ceder espacios, ¿no?, para otras instituciones que son de distinta envergadura, pero que todas son válidas en el sentido de que los museos fundamentalmente lo que hacen es resguardar la memoria, pero también divulgar el conocimiento y mediar entre la comunidad y esos tesoros, digamos, que cada uno de las instituciones posee, que son todos de distinta naturaleza. Poder ver piezas como estas son solo posible gracias al trabajo de personas como él. José tiene 85 años, es artista plástico y a pesar de que se consideraba un mal alumno cuando estudiaba en la Universidad de Concepción, su trabajo de años ayudó a que museos como el de Historia Natural fueran cobrando vida y forma. El museo estaba en una etapa muy precaria de espacio. Si había una parte que estaba en el Mundo de la Arena 420, cerca de la Universidad de Concepción, y la otra estaba por allá por la Plaza Acevedo. Entonces estaban dispersas las colecciones. Empezamos lo que se llama a abrir cajas, cajones, bultos, y ahí empezaron a aparecer toda una serie de cosas increíbles, documentos, fotografías. Bueno, las fotografías las encontrábamos dentro de escritorios, por ejemplo. Si hablamos de museos emblemáticos, el de Pedro del Río Sañartu, ubicado en la comuna de Hualpén, debe ser uno de los más importantes de la zona. Es una colección muy particular, miscelánea, ¿cierto?, que es bastante única dentro del país. Yo diría que una de las pocas, siendo que es casi la única que custodia una colección tan variada y tan importante, que tiene muchos fines didácticos, informativos, muchos fines de investigación. Han pasado muchos investigadores por allá porque hay piezas de mucho valor. Nosotros también custodiamos monumento histórico, que es la colección de arqueología y paleontología. Pero no todo es color de rosas y el mundo cultural eso lo tiene bien claro, sobre todo cuando se trata del financiamiento.
El Museo Pedro del Río Sañartu dependía de la gobernación provincial, pero con su eliminación pasó a manos de la delegación. Nuestro patrimonio y este legado se encuentra en riesgo debido a la alta humedad que tiene la sala, debido también del entorno donde se encuentra. Recordemos que nuestro parque museo está muy cercano al mar y también al borde del río, y creo que es una buena instancia a través de este mismo día de poder invitar e instar a las autoridades a que podamos seguir trabajando en pos del rescate y la puesta en valor de nuestro legado para futuras generaciones. Y el problema de financiamiento llega aún más a los museos privados. Esa es la realidad del Museo Stom de Chiguayante, desde antes de la pandemia, que enfrentan una crisis económica. Y a pesar de sus años, su dueño Tomás Stom sigue peleando por mantenerlo con vida. Ya desde 6 años atrás estamos con la fundación, la cual se encarga de proteger estas piezas, de cuidarlas y naturalmente de generar este patrimonio para todos los chilenos, sobre todo por la región del Biobío. Por lo tanto necesitamos también un apoyo constante de la gobernación, de las autoridades locales que nos acompañen y nos ayuden de alguna forma también a proteger y a conservar este patrimonio de todos. Colecciones únicas que no se debieran perder. Los distintos museos buscan que este encuentro sea regional y así poder abolir en parte los desafíos económicos. En tanto, usted puede visitar cada uno de ellos, aportar con el desarrollo de la cultura y de paso también el personal. Vamos a cambiar de tema porque estuvo en la semana en la zona Pablo Milad, presidente de la Asociación Nacional de Fútbol Profesional, presidente de la ANFP, una figura polémica, pero que habló de todo en una entrevista exclusiva con los medios UDEC. Lo entrevistó nuestro colega del diario Concepción, Ricardo Cárcamo. Tuvimos esa entrevista en la semana en un especial de Mensaje Directo y ahora queremos revisar lo principal, lo más relevante que dijo Pablo Milad en esa conversación. Javier es una persona con muchas convicciones en cuanto a lo que es correcto y lo incorrecto. Yo estoy de acuerdo con él. Lo que no estoy de acuerdo es los procedimientos que se llevaron muy acelerados, poco respaldados. No hubo una progresión de ir viendo los árbitros que no tenían a lo mejor las capacidades, ni las facultades, ni tampoco las posibilidades de seguir hacia una proyección del arbitraje chileno. Y en base a eso, yo creo que se aceleraron procesos que a la postre creó un malestar dentro de los árbitros. Los sistemas que habían antiguamente en el arbitraje eran impenetrables, prácticamente eran una entidad aparte y paralela a la NFP. O sea, mucho taco hoy día, no sé qué es lo que pasó, mucho taco, vengo de Coronel, pero terrible. Todos los días hay problemas aquí en San Pedro. Por estos días se conmemoraron los 17 años ya que han pasado de la tragedia de Antuco, una catástrofe en la montaña y que le costó la vida a 45 personas, 44 conscriptos y un sargento. Las familias de los fallecidos todavía no olvidan lo que ocurrió y nosotros tampoco, porque quisimos también recordar lo que fue esa tragedia.
cuando es una madre que ha perdido a estos 45 vidas, sin ninguna duda que el dolor de esa madre no tiene no tiene calma, porque digamos que las personas aprenden a vivir con eso. Hay madres que incluso se han suicidado después de la tragedia de Antuco, hay madres que se han enfermado. El dolor de una madre es muy distinto, ellas saben seguir viviendo para sus otros hijos y porque la vida continúa, pero el dolor de este día, sin duda que tú al estar con ellos o al conversar con ellas, madre y padre, te das cuenta que es un dolor que no se supera. Son palabras que reflejan el profundo dolor que provocaron las malas decisiones de los altos mandos del ejército ese 18 de mayo del 2005 en Antuco. Un paño y un café fue el desayuno para emprender la marcha desde el refugio Los Barros hasta La Cortina, en la falda del volcán. El denominado viento blanco descendió la temperatura hasta incluso menos 30 grados Celsius. Cerca de 24 kilómetros debían recorrer los jóvenes conscriptos entre estos dos puntos. Su ropa, catalogada como de mentira, no era la adecuada para llevar adelante esta misión. Solo los altos mandos tenían vestimenta adecuada. Luego de conocerse que algo había pasado en la montaña, familiares y amigos se agolparon en el regimiento buscando respuestas. Hemos sido bien atendidos porque nos ha servido cafecito, estaba calentito, pero la información muy mala. Yo soy de la duela, ya, ¿y qué pasa? ¿Qué está reclamando? Estoy reclamando a un sobrino de mi cuñada, que no hemos recibido ni información de nada. ¿Y no apareció en los listados? No, en los listados no, pero los que llegaron ahora parece que sí. Más encima él lo hace voluntario, más bien lo hace. Para nosotros que estamos con la incertidumbre, que posiblemente ellos sepan algo y simplemente no quieren darlo a conocer porque deben saber ellos, y desde el momento en que saben que son 4 los que ya han muerto, deben saber quiénes son y no dan ninguna información tampoco. Hace 4 años estuvimos en el regimiento reforzado número 17 en Los Ángeles y conversamos con un sobreviviente de la tragedia y quien pese a ello siguió la carrera militar. La montaña es un recuerdo de aquella dura jornada, pero que también tiene sus aprendizajes. Cada vez que paso por ahí recuerdo a mis camaradas que están ahí y digo, bueno, yo estoy acá nuevamente, ahora soy instructor y voy a estar con mi experiencia para que no vuelva a ocurrir algo así con mi conocimiento y todo lo que tengo ya aprendido. El 18 de mayo el ejército celebra el Día del Soldado Conscripto. A través de redes sociales se hace referencia a esta tragedia que es la más grande que ha sufrido la institución en tiempos de paz. En este especial día recordamos a 45 de nuestros camaradas. 44 de ellos eran jóvenes que cumplían con su servicio militar y que fallecieron en la zona de Antuco el año 2005. Hecho que marcó profundamente no solo a sus familiares y amigos, sino que a toda nuestra institución. Una mención demasiado breve según los familiares, quienes también lamentan que hay una especie de alejamiento de la institución. Mencionan que se realizaban romerías, pero esa tradición se ha perdido. El ejército tiene un discurso hacia afuera, pero distinto es de acuerdo a cuando hay distintos comandantes que están a cargo, ¿cierto?, del regimiento y cada uno tiene su propia mirada. Nosotros sentimos sin duda que somos la molestia que llega ahí y de un hecho que ellos más bien quisieran sepultar y no recordar. 17 años que quizá para algunos han pasado muy rápido y para otros no tanto. Una tragedia que marca la blanca montaña de Antuco con 45 vidas. Lo importante es aprender de los errores y que envolvieron esa caminata mortal. Al menos el ejército tiene nuevos protocolos. Mira con mayor atención las condiciones climáticas y el equipamiento de montaña ha mejorado. Cambios que tuvieron que pasar luego de una catástrofe, aquella ocurrida hace 17 años, y donde hoy recordamos el dolor y angustia de 44 adolescentes que recién cumplían su mayoría de edad y un sargento que fue catalogado como héroe por bregar por la vida de los jóvenes para que siguieran avanzando, pese a que muchos como él cayeron y nos dejaron. Muy bien, terminamos este TVU Noticias de día sábado, donde revisamos lo más importante, las noticias más relevantes de la semana, y la invitación es a que nos acompañe a partir del lunes con la edición matinal a las 9, con la edición mediodía a partir de las 12 y por supuesto la edición central a las 20:30 horas. Que tengan buen domingo, nos vemos la próxima semana.